Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Medio entre el gobierno de Moreno y este gobierno, y hemos visto que ha habido un deterioro del país en toda su estructura de forma sistemática y progresiva. Por tanto, lo que refleja lo que se refleja en estos momentos y lo que estamos viviendo es básicamente los resultados de una política de ausencia de Estado, es decir, para aquel sector de la derecha ecuatoriana y fundamentalmente ese neoliberalismo, el Estado no debe existir y eso es lo que estamos viendo. Esta lamentable crisis carcelaria, y digo lamentable porque cuando se pierde la vida, cuando se le arrancha la vida a la gente, es lamentable. Vemos que la crisis carcelaria es producto de la ausencia de Estado, es producto de quitarle recursos al sistema penitenciario, la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana interna, la seguridad ciudadana, también se ve afectada, no solamente porque existe un alto indicador de delincuencia, sino tenemos que analizar es el por qué se está dando eso. Políticas inadecuadas, cuando se fusiona el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política, y ahí tenemos los resultados. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se quitó recursos a la seguridad, entonces estamos viendo los resultados. Se debilita un sistema de inteligencia que es el llamado a luchar contra el narcotráfico, contra el microtráfico, contra el crimen organizado. También vemos que se deteriora, y donde también hay ausencia del Estado, donde se deteriora la salud pública, o acaso no vimos en medio de la pandemia que se prefirió pagar 2.000 millones de dólares o prepagar 2.000 millones de dólares de la deuda externa que vencía recién en el 2023 y 2024 cuando nuestras hermanas y hermanos estaban muriendo en la calle en la ciudad de Guayaquil y en otros sectores del país. Es decir, estamos viendo que hay una ausencia de Estado producto de esta política de austeridad, porque no le ponen el rostro al Estado, porque para ellos la economía es un balance, que quieren un equilibrio fiscal. Con la educación pública también fue lo mismo. Cuando se presenta la proforma, ¿qué pasa? La proforma presupuestaria, 200 millones de dólares menos para la educación pública y 53, 60 millones de dólares menos para la educación superior. Entonces se debilita la estructura del Estado, se debilita las instancias democráticas, porque para ellos el Estado no es importante. Lo importante para ellos es el pago de la deuda externa, lo importante para ellos es un equilibrio fiscal, desconociendo que para quien tienen que gobernar es para vidas, para seres humanos. Por tanto, lo que estamos viviendo no es otra cosa que la consecuencia de políticas erradas, inadecuadas, pero que responden a una estrategia, el debilitamiento del Estado para crear una ambientación, para privatizar, para concesionar, etc. Es decir, aplica la receta en todo caso del Fondo Monetario Internacional, más de lo que dejó terminado el señor Moreno, termina el señor Lasso con esta situación. Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea? ¿No tiene que comenzar ya a iniciar acciones, ingeniero? Estamos viendo una crisis política e institucional tremenda, ¿no? Uh-huh. Vemos por un lado un gobierno que no tiene rumbo, que está conspirando hacia él mismo, se ha creado su propio laberinto, no tiene una hoja de ruta, no tiene un programa, ha debilitado la democracia. Y estamos viendo una Asamblea Nacional Legislativa que, haciendo excepciones con el bloque de UNES, ciertos sectores de la Asamblea se están vendiendo al mejor postor. Y eso sí es preocupante. Claro. Es preocupante porque la Asamblea no está ni fiscalizando ni legislando. Vemos cómo ahora en la Comisión de Desarrollo Económico salen asambleístas a decir que se han cambiado los informes sobre la reforma tributaria. Pero por otro lado, no tenemos un liderazgo en la Asamblea que se haga respetar. La Asamblea Nacional Legislativa es un poder del Estado, independiente y autónomo. Pero cuando llama a aquellos que son sujetos de control político, como el propio presidente de la República, el presidente de la República se da el lujo de no ir. Es decir, no hay un liderazgo en la Asamblea.
La presidenta de la Asamblea no es una lideresa que haga respetar la Asamblea Nacional. Y lamentablemente no hay una agenda legislativa ni una agenda de fiscalización, porque estamos viendo que hay muchos intereses. La propia Comisión de Fiscalización tiene muchos intereses. Es público y notorio que el propio señor Villavicencio ha dicho que él llegó a la presidencia de la Comisión de Fiscalización porque pactó con Guillermo Lasso. Entonces, estamos viendo que los panas se han juntado y lo que están haciendo es desastres en el país. Pero ese pacto es para perseguir a la gente de izquierda que estuvo en el gobierno de Rafael Correa. Ese pacto, mi querido Richard, va por dos vías. El uno tiene que ver con lo que tú dices, es decir, la persecución a Rafael, la persecución a todo lo que sea el progresismo, y por otro lado, esconder aquello que tiene que ver con el presidente Lasso, como el tema de los Pandora Papers. De los que vamos a hablar ampliamente. Vamos antes de pasar al tema de los Pandora. A ver, también el Poder Judicial no nos dice nada, porque en otro lado, ingeniero, aquí nomás en Chile, o sea, la Fiscalía inicia acciones contra Piñera, pero aquí, en el Ecuador, la Fiscalía no pasa nada. ¿Qué? ¿Faltan documentos se equivocaron los 600 periodistas, lo que no concibo, de 150 medios, en poner el nombre del señor Lasso allí? A ver, lo que está pasando en el Ecuador es consecuencia de una democracia limitada, una democracia debilitada, tanto en cuanto a la institucionalidad democrática como a la democracia institucionalizada. Cuando el gobierno central coopta los distintos poderes, vivimos lo que estamos viviendo. Es decir, se alinean los distintos poderes del Estado, básicamente para no gobernar, sino para tener el poder absoluto. Y eso es lo que estamos viviendo. El tema de los Pandora Papers, ya que tú lo traes a colación y lo mencionas, querido Richard. A ver, analicémoslos. ¿Qué significa un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal no es otra cosa que un refugio de capitales. Refugio de capitales. ¿Y qué significa un refugio de capital? Significa es que se oculta al titular, al propietario del capital, que no quiere que se evidencie con nombres y apellidos y con identidades aquel capital. ¿Por qué oculta capital en los paraísos fiscales? Es básicamente porque tú no quieres pagar impuestos en el país de origen, donde se derivó esa riqueza, donde se derivó ese recurso. Ahora bien, en el caso de Guillermo Lasso, es obvio, notorio y conocido por todo el país que él tiene la cultura de llevar los recursos a los paraísos fiscales, incluso antes de que él incursione en la vida política. Incluso mucho antes de que exista este código, este pacto ético, que fue una reforma constitucional a partir de esa consulta del 2017. Dicho por los periodistas, los 600 periodistas de los 150 medios internacionales, y también ya lo conocíamos en el Ecuador, porque no es nada nuevo, y reconocido por el propio Guillermo Lasso. Él tenía empresas offshore en paraísos fiscales, fundamentalmente en Panamá. Cuando incursiona a la vida política ecuatoriana, dice que deshizo esas empresas offshore. Las empresas no se deshacen, mi querido Richard, se liquidan. Liquidas activos, liquidas patrimonio. La diferencia positiva, que es el remanente, tiene que ir a algún lado. Entonces se hablan de 2 fideicomisos o 3 fideicomisos. En esos fideicomisos tenemos que establecer quiénes son los constituyentes, quiénes son los beneficiarios. Entonces, acuérdate que en la entrevista con Carlos Vera, en TC Televisión, él reconoce que tiene patrimonio en el Ecuador y fuera del Ecuador. Entonces, se tiene que comprobar la existencia de esos capitales, de esos patrimonios fuera del Ecuador, ya sea en países que no constituyen paraísos fiscales o en paraísos fiscales. Y la clave aquí es, ¿declaró o no declaró? Y eso es lo que y esa es la investigación que hay que realizar. Pero evidentemente para poder realizar la investigación
se requiere el concurso de las distintas instancias de las autoridades que tienen la competencia de fiscalizar, investigar. La Asamblea Nacional Legislativa, evidentemente, a través de las comisiones correspondientes, la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Las autoridades electorales, la Corte Constitucional, etcétera, entre otras. Entonces, lo que estamos viendo acá es que no se quiere investigar. Lo que estamos viviendo es una continuidad de lo que ya pasó con Lenín Moreno en el tema de INA Papers. Existe el tema, pero no se lo investiga. Y no se lo investiga porque quieren proteger. Y en todo caso, vemos que la Asamblea Nacional no está consiguiendo, aparentemente, digo aparentemente porque todavía no se ha dado en el Pleno, la mayoría correspondiente como para que convoque a Guillermo Lasso a que vaya a responder las inquietudes de los asambleístas. Pero esto, te digo de nuevo, es lamentable porque debilita la democracia. Estamos viviendo una democracia limitada, una democracia debilitada, que los ecuatorianos tenemos que reaccionar indignados, porque lo que se nos están llevando es el país en peso y lo que están perjudicando es a los 17 millones de ecuatorianos. Ahora, si esta democracia está debilitada, si toda la institucionalidad está por el piso, el poder popular, nos queda la organización que usted propone de unir a los grupos progresistas de izquierda en un solo bloque para hacer un solo frente. Carlos. A ver, el poder popular es fundamental, pero un poder popular organizado, un poder popular cohesionado, porque mucho se habla del poder popular a partir de los discursos, a partir de la verbalización de un discurso. Pero yo me pregunto, ¿en el país existe verdaderamente un poder popular? Yo creo que no. Existe la intención, el deseo, la aspiración. Existe un discurso de la existencia del poder popular. Y creo que no, porque en el país no hay sujetos políticos ciudadanos. Algunos podrán discrepar conmigo, pero estoy hablando en el Ecuador profundo, en el Ecuador entero. No hay sujetos políticos ciudadanos. Estamos viendo hoy en día y viviendo hoy en día y dándonos cuenta hoy en día que no hay una cultura política en la ciudadanía. Por supuesto. Hoy en día la ciudadanía no quiere saber nada de la política. Cuidado, nos confundimos con las redes sociales. Cuidado, creemos que la vida democrática del Ecuador comienza y termina en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. Hay una gran franja que está en el medio, está entre los extremos, que no le interesa la política. No le interesa la política. Y no le interesa la política porque nuestra política se volvió violenta. Nuestra política se volvió sectaria. Nuestra política se volvió miope. Parecería que la política tiene una gran catarata que no le deja identificar las necesidades reales del pueblo. Y por otro lado, ¿cómo puede haber cultura política? ¿Cómo puede haber sujetos políticos ciudadanos si es que no hay organizaciones políticas sólidas en el Ecuador? Y no hay organizaciones políticas sólidas en el Ecuador porque no se han fortalecido, porque la lucha de las organizaciones políticas no está naciendo de las realidades y necesidades sociales, sino que está naciendo de objetivos tan solo electorales. ¿Cómo entonces construir coincidencias y empoderamiento ciudadano? ¿A partir de qué? Estamos viviendo hoy en día un modelo corporativo de desarrollo concentrador de riqueza. ¿Lo estamos viviendo en estos 6 meses de Lasso o lo venimos viviendo en los 4 años de Moreno también? ¿O acaso no lo vivimos en el pasado, cuando la derecha también gobernó, o cuando la democracia popular que gobierna ahora también gobernó cuando quebró al país prácticamente y cuando generó el feriado bancario? Es decir, tenemos los antecedentes en la vida republicana del Ecuador, salvo los 10 años de Rafael Correa, que ahí en esos 10 años existió un plan de desarrollo, una hoja de ruta. Hoy no la hay.
pero las circunstancias de vida en la política, en la democracia, en la economía y en la sociedad ecuatoriana son distintas a lo que se vivió en los 10 años de Rafael Correa. Por eso es importante la unidad del progresismo. ¿Pero sobre qué? No solo sobre la intención de querer ser gobierno, sino de crear un verdadero plan de desarrollo que derive un programa de gobierno y un plan emergente de reactivación a efecto de que cuando se ganen las elecciones tengamos una hoja de ruta donde tengamos coincidencia y esas coincidencias nos permitan tener bloques mayoritarios en la Asamblea Nacional Legislativa para aprobar todo aquel marco jurídico y reformas constitucionales que se requieren para sacar al país de la crisis. Entonces, es importante que el progresismo entienda que no se trata de cuánto capital político tenga cada uno. Se trata es que nos juntemos con un solo propósito. Ese propósito que se lo dijo en la campaña pasada, que es recuperar la esperanza para recuperar la patria. Pero la esperanza y la recuperación de la patria se basa y se debe fundamentar en una propuesta sólida. Y eso es lo que yo vengo diciendo. Nos tenemos que juntar, nos tenemos que unir. Unir no significa que no vayamos a discrepar, significa que tenemos que debatir, porque si bien el progresismo es diverso también, es disperso también, necesitamos entender que la política es el arte de la conversación difícil. Por tanto, tenemos que encontrar esas causas dentro de la línea progresista para poder recuperar el país. Pero esas organizaciones políticas que tan solo se han dedicado a lo electoral y que comienzan a activarse fundamentalmente casi en la proximidad de las elecciones, han descuidado esa construcción de los modelos de desarrollo para poder debatir en la sociedad, para poder incorporar a la gente, para poder generar empoderamiento en la gente. Hay muchos problemas que tiene el país que tiene que resolver. Problemas estructurales del empleo, un desempleo creciente, pobreza creciente, abandono de las provincias y de los cantones. Es decir, una salud pública y una educación pública que están deteriorándose, una seguridad que no sabemos si hay política, hay estrategia, no hay nada. Entonces, tenemos que comenzar a proponer, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser propositivos, tenemos que enamorar a la gente con nuestras visiones, con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Y a partir de ahí, entonces, las organizaciones que se quieran juntar en esta unidad progresista, podemos tener muchas más posibilidades de recuperar el país. Este gobierno cree que lo único que hay que hacer es recaudar dinero a través de los impuestos. Es evidente que un sistema tributario debe existir, porque de los tributos nace la obtención de recursos para la inversión en cuanto a la operativización de un Estado, en sus distintas instancias, gobiernos autónomos locales, ya sean municipios, ya sean provinciales, ya sea el gobierno central. Es decir, el sistema tributario tiene que existir, eso no hay discusión. El tema es cuál es la esencia y el espíritu del sistema tributario. Que paguen más impuestos los que más tienen. Pero el gobierno se equivoca pensando y creyendo que la reactivación económica del país solo nace a partir de la recaudación tributaria. Y eso no es así. Para poder reactivar la economía, tú tienes que reactivar el sector productivo y tienes que reactivar el empleo. Porque para hacer crecer la economía, tú necesitas mayor transaccionalidad en la economía. Y esa mayor transaccionalidad viene por la capacidad de consumo de la gente. Si la gente comienza a consumir más, entonces, que es la demanda, la producción también sube, que es la oferta, porque tiene que satisfacer la demanda. A mayor consumo, entonces mayor producción. Y si hay mayor producción, hay mayor empleo. Y por tanto también hay mayor inversión. Pero este gobierno no entiende eso. Entonces se focaliza tan solo en una reforma fiscal. Ellos hablan de política fiscal, de presión fiscal, cuando lo que tenemos que hacer es hablar de justicia fiscal que tiene que ver con justicia social. ¿Y qué significa la justicia fiscal? Significa que pagan más, deben pagar más los que más acumulan riqueza.
Pero esta reforma tributaria que prácticamente baja la base para la recaudación de familias que pueden tener ingresos de $1.800, $2.000, hasta $5.000, si tú revisas lo que pagan de impuesto hoy con lo que está vigente y lo que pagarían si se aprueba la reforma, los incrementos en términos porcentuales para una familia que gana $2.000 es del 900%. Y a medida que se va incrementando la base, el porcentaje de incremento va disminuyendo. Es decir, le disminuyes a los que más tienen y le incrementas a los que menos tienen. Eso no se llama justicia fiscal. Eso es un absurdo. Porque ¿a quién está afectando? A una clase media que tiene capacidad de consumo. Entonces, le quitas esa capacidad de consumo, le quitas recursos y le quitas capacidad de consumo en la economía. Pero tiene una doble afectación, porque por un lado le cobras más el impuesto y por otro lado le eliminas la posibilidad de deducir los gastos personales. Entonces tienes una doble afectación. Y lo que están afectando es la economía, porque esa gente es la que consume. Y sobre todo estás afectando a quienes, a profesionales independientes y emprendedores. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a afectar una cultura tributaria porque muchas personas van a decir, ¿y por qué voy a declarar? ¿Para qué voy a facturar? Entonces, no se están dando cuenta que su teorización, que esta teorización no es nueva, esta teorización es de la democracia popular, que ya gobernaron y están gobernando hoy con Lazo. No se están dando cuenta que lo que van a hacer es afectar esa cultura tributaria que nos costó mucho tiempo construirla en el Ecuador. Y por otro lado, están afectando la economía. Y al afectar la economía, afectan el crecimiento de la economía y por tanto la base imponible de recaudación también va a disminuir. Entonces, de esa manera no vamos a salir adelante. Y eso por un lado. Y por otro lado, Lucho, también hay que decir lo siguiente. Que hay que hacer una reforma tributaria, no está en discusión. Lo que hay que hacer es una reforma tributaria que tenga justicia fiscal relacionada a la justicia social. Pero vamos a lo siguiente. Una reforma tributaria per se no reactiva la economía, no nos va a sacar de la crisis. ¿Por qué? Porque hemos pasado una pandemia muy fuerte, que es una circunstancia atípica en el mundo y evidentemente en el Ecuador. En esa pandemia, en el año 2020, ¿qué pasó? Los sectores productivos y los ciudadanos, comencemos por los sectores productivos, no tenían quien les compre, por tanto no producían, por tanto no pudieron cobrar porque no vendían y por tanto no podían pagar. Los ciudadanos igual, porque con esa ley mal llamada humanitaria, ¿qué pasó? ¿Acaso no despidieron gente? ¿Acaso no se les bajó los ingresos a la gente? Entonces, ellos también se quedaron, las personas naturales, los ciudadanos de a pie, también se quedaron sin recursos. Por tanto, no podían pagar sus obligaciones, no podían pagar sus deudas, no podían pagar sus pasivos y no podían consumir. Entonces, hay que aplicar en el país un programa de alivio financiero. Ese programa de alivio financiero que nosotros propusimos en la campaña era orientado ¿a qué? Uno, a reestructurar las deudas de las personas naturales y de los sectores productivos de la micro, pequeña y mediana empresa para darles oxígeno financiero, ¿verdad? Pero tenía que venir acompañado y tiene que venir acompañado con una disminución de las tasas de interés para que de esa manera la gente pueda respirar financieramente. Porque si le quitas vía impuestos, pero adicionalmente lo estrangulas porque no puedes pagar tus deudas, entonces los estás matando, los estás liquidando. Y por otro lado, se tendría que complementar con una inyección de recursos de parte del Estado a partir de la inversión pública. Pero si tú revisas la proforma presupuestaria para el 2022, apenas consideran $2.000 millones para la inversión pública. ¿Cómo piensas reactivar la economía si la inversión pública es un detonante para la reactivación económica? Porque el Estado, cuando genera una inversión pública, ¿con quién contrata? Con privados. Y esos privados, ¿con quién contratan? Con trabajadores. Y por tanto, ahí vas inyectando recursos y distribuyendo recursos en la economía. Y poco a poco vamos saliendo. De eso se trata, de una política que sea justicia fiscal, que sea justicia social del país. Yo no concibo, Lucho y Richard, una economía de desigualdades. Yo concibo una economía inclusiva.
una economía social. Y esto es un mandato constitucional, Lucho. Acuérdate que el sistema económico del Ecuador es una economía social, con varios subsistemas, evidentemente, pero la dimensión que establece la Constitución de la República en términos de economía es economía social. ¿Y qué es una economía social? Es una economía inclusiva, una economía que genera oportunidades. Pero este gobierno confunde algo, confunde la economía con las finanzas. Las finanzas públicas es un elemento de la economía, pero no es la economía en sí. Tú puedes pretender cerrar el déficit fiscal, pero ok, pero ¿qué significa para este gobierno cerrar el déficit fiscal? Significa quitar la educación, quitar la salud, quitarle la seguridad, quitarle la justicia, quitarle. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es generar una política de protección social y, por otro lado, una política de reactivación económica productiva desde la microempresa, desde la pequeña empresa y desde la mediana empresa. Y además incorporar un subsistema de la economía social que se llama economía popular y solidaria, para que a través de la asociatividad y cooperativismo incorporemos a los informales dentro de una economía formal. Entonces, no hay un programa, no hay una propuesta estructural, no hay una propuesta integral que permita sacarnos de la crisis, porque para ellos la economía es un balance de suma y resta, de ingresos y egresos. Bueno, nos está gobernando un banquero que no entiende de que la economía tiene que ver con desarrollo y que el desarrollo tiene que ver con gente. ¿Qué ha dicho el ministro de la Producción? Que pretenden captar recursos en términos de inversión por 30.000 millones de dólares durante su periodo presidencial para sectores de infraestructura, petróleo, mina, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, y yo mejor dicho, antes de decir yo me pregunto, yo le decía a este medio internacional, es que el propósito de este gobierno es tener un fin privatizador. Pero como sabe que constitucionalmente está prohibido traspasar la propiedad, vender la propiedad de sectores estratégicos, entonces utilizarán la figura de las concesiones. La concesión no es buena ni mala per se. Todo dependerá de cómo se la haga. Pero si se la hace una concesión, como tú dices, a 50 años, donde tú no lo vas a ver y a lo mejor ni siquiera tus nietos, no. Entonces estamos hablando que es una privatización oculta y escondida, porque no es transparente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para luchar contra aquello? Tenemos que levantarnos. Para eso existen figuras democráticas, como una consulta popular. Para eso tenemos representantes en la Asamblea Nacional Legislativa. Pero el problema es que da la impresión que no estamos sintonizando desde la política las necesidades de un país y las necesidades de la gente. Imagínate tú el vender, el privatizar. A ver, ¿qué sacamos con eso? Hay experiencia internacional sobre eso. ¿Acaso el señor Carlos Saúl Menem, expresidente de la Argentina, que ya falleció, no vendió todo en Argentina? Se quedaron sin los recursos y se quedaron sin la propiedad. Y fue completamente un desastre. Pero por otro lado, ¿qué quiere concesionar este gobierno? Entre paréntesis. ¿Va a concesionar nuevos proyectos, ampliación de infraestructura? ¿O va a concesionar lo que ya se hizo en el gobierno de Correa? Entonces, esto es una tomadura de pelo. Es un irrespeto a la inteligencia. Es un irrespeto al país. Pero casualmente, para poder defender en democracia los derechos de los ecuatorianos, es que tenemos que juntarnos, no solamente para un plan de desarrollo, sino para una agenda de protección de nuestros derechos. La política la tenemos que entender como
el servicio que le damos a los ciudadanos, el servir y no servirse. Para poder servir, que significa dar educación, dar salud, dar seguridad, brindar justicia, garantizar equidad y equidad territorial, oportunidades de trabajo, desarrollos locales y territoriales, necesitamos el poder. Y ahí viene la necesidad de recuperar la patria para gobernar. Por eso ustedes me habrán escuchado desde hace tiempo, dejemos de ser, o mejor dicho, dejemos la cultura de la resistencia para entrar a la cultura de ser gobierno. Pero para entrar a la cultura de ser gobierno, ¿qué necesitamos? Necesitamos la hoja de ruta. Necesitamos que esa hoja de ruta nos marque el derrotero hacia dónde queremos llevar al Ecuador. Porque no puede ser que se ganen las elecciones y una vez ganada, hacemos esto. ¿Por dónde corre el viento? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Necesitamos esa hoja de ruta. Por eso es importante que las organizaciones políticas realmente entiendan que tienen que ser verdaderas organizaciones políticas, de construcción de sujetos políticos ciudadanos, de construcción de liderazgo, de construcción de propuestas, de construcción de debate, de construcción de desarrollos locales y territoriales. Entonces, entendamos a la política de una manera distinta. No es la pelea por ser candidatos o ganar elecciones. No, es la construcción permanente, continua de un país. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo para los que no tienen voz.